Bueno, hola a todos, mi nombre es Matías Salumbide y a continuación voy a explicarles un poco sobre lo que es las clases sociales en el mestizaje de acuerdo a los textos que teníamos que leer en esta semana correspondiente al sílabo. Eh, Primero para explicar me voy a referirme un poco a la sociedad. La sociedad en realidad se distribuía en distintas clases. Como ya sabemos, ahorita igual perduran las clases sociales, entonces había la gente que tenía mucho dinero, la clase media y la clase baja, que era dedicada, eran en este caso esclavos y dedicados a la explotación laboral. Eh, como bien sabemos, este tipo de grupos divididos no podían tener una mezcla entre sí, pero algo que ayudó muchísimo a que se diera el denominado mestizaje fue la conquista española, y la conquista española logró el mestizaje por medio de la violencia, de la guerra, como todos sabemos que ocurrió. El lugar y el tiempo, esto se dividió en el siglo XVIII, como sabemos, los principales involucrados fueron España y Portugal. Como vemos, los territorios de Portugal eran las parte de Brasil actualmente. Aquí vemos el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú y el virreinato de La Plata. El virreinato de Nueva Granada es donde más acudían los españoles y donde más acumulación de españoles había. Eh, Como mencioné anteriormente, existían las denominadas clases sociales. Las clases sociales se dividían desde arriba hacia abajo de una pirámide, el rey, de ahí existían los príncipes o los duques, de ahí existía la parte de los caballeros, de la nobleza, o la parte rica de lo que se diría la iglesia, de ahí tendríamos la parte baja del clero, que serían los curas, los frailes, entre otros. Luego ya teníamos a la sociedad en sí, como tenemos a los ricos, que eran los comerciantes o los banqueros, dueños de diferentes tierras entre sí, los que eran los que trabajaban, los obreros, y al final teníamos a los agricultores o campesinos al final de la pirámide. El mestizaje tuvo lugar y dividió a la clase social en distintos segmentos o grupos. Como sabemos, los chapetones son los españoles que vivían en América, los criollos son los hijos de españoles nacidos en América, los mestizos es la mezcla de un español más un indígena, los indígenas son los nativos de América, los ambos es la mezcla de un indio más un negro, los mulatos es el español más un negro, y los negros, como voy a explicar más adelante, fue la parte inferior totalmente de la pirámide, considerándole lo más bajo de todo. Ahora voy a hablar un poco sobre cada clase social. Los indígenas perdieron totalmente sus derechos y el respeto que tenían al momento de la conquista. Por tal motivo se los comenzó a explotar en distintos tipos de producción, como sabemos la agricultura, la mita, que era totalmente insalubre y no tenía ningún tipo de respeto sobre los indígenas, los obrajes, que eran tejido de diferente tipo de telas, por así decirlo, que igual los tiempos de trabajo eran brutales, se excedían. Y muy aparte de los medios de explotación que tenían los indígenas, tenían que pagar tributos o impuestos que eran cobrados por parte de los enviados por parte del gobierno de España. Algo que me parece importante mencionar es que a pesar de todo esto, los indígenas era un grupo de la clase social que pese a toda la opresión que tuvo, podía llegar a tener todo tipo de intención de rebelarse en contra de este medio de producción. Por tal motivo se llegó a traer a la raza negra, que explicaré más adelante. Los mestizos, como ya sabemos, la mezcla de un español más un indígena. Al ser un hijo de un español era un poco más moderado su trato, pero al igual que todos perdían al rato de que los españoles llegaran, perdían su trato. Eh, Después de esto, tenemos principalmente a Tupac Amaru, que era uno de los principales representantes de estos, donde trataba de luchar por los derechos y todo de los mestizos, pero lamentablemente, como vemos en esta imagen, fue atado a sus manos, a sus miembros superior e inferior, y jalado por caballos en una plazoleta al frente de todos para que vean lo que podía hacer si es que alguien intentaba rebelarse en contra de los medios de producción. Después de esto tenemos a los criollos, que eran hijos de los españoles, que entonces ellos eran los que vivían en América, pues tenían muchísimos territorios
eh, tenían muchísimos territorios y como vemos aquí tenían entre sus medios de producción tanto indígenas como a negros. Eh, los criollos tenían vestimentas muy peculiares como vemos de aquí o acá y tenían muchísimos lujos tal igual que los chapetones. Los territorios de haciendas que tenían eran inmensos y eran utilizados muy a medios de producción por los indígenas y los negros. Eh, Ahora a continuación los españoles. Los españoles y los portugueses fueron la punta de la clase social porque eran los principales conquistadores y todo era para beneficios de ellos mismos y nunca pensaron muy aparte de ellos. Como vemos aquí he puesto una foto de Carlos III, que era el gobernante actual de ese tiempo de España, y muchas de las cosas que sucedían en Sudamérica no se llegaba a enterar o no les prestaba atención. Tenían toda clase de lujos, era la punta de la pirámide y es lo que puedo explicar de ellos. Los afroamericanos o la raza negra fue traída en grandes embarques hacia América con el fin de que se creía que era una raza fuerte, que era una raza fuerte tanto para trabajos físicos como para ser esclavos. Y por tal motivo, uno de los puntos fundamentales que tuvo a cabo esto fue que no existía ningún tipo de rebelión por parte de esta raza y por tal motivo se los denominó esclavos. Y aquí vemos las fotos de los embarques cuando fueron traídos a la parte de América. El momento que llegaron a la parte de América en Portugal fueron eh, utilizados para lo que era la producción de la caña de azúcar característica de aquel tiempo, que beneficiaba muchísimo a la economía de Portugal. Los principales países que involucraban este trato fue la raza negra. Fue Cuba y Brasil. Mestizo, ahora a continuación voy a hablar sobre lo que es los cuadros que representan un poco a cada eh, clase social, por así decirlo. Como vemos, los cuadros tratan de representar la vestimenta, el color de piel y al hijo en general. Aquí vemos que un mestizo tiene una vestimenta un poco llamativa, pero a la vez muy distinta a la de la española. La española tenía una vestimenta un poco más elegante, más sobria, y el color de piel del hijo es normal, ya que no es una mezcla muy extravagante, por así decirlo. De ahí tenemos a un español más una india, como sabemos los indios eran los nativos de aquí. Los mestizos eran, como vemos aquí, el español tiene una vestimenta muy elegante, muy a diferencia de la India, que tiene una vestimenta un poco más humilde y el color de piel es muy distinto en tonos. El español más una raza negra, como sabemos, dará el resultado mulato. La raza negra, como dije, eran esclavos que tenían distintos labores y tenían una vestimenta peculiar, como vemos aquí, muy distinta a la del español, que como he dicho es elegante. La mezcla de un mulato más una española da un morisco. Como sabemos, el mulato es una mezcla de un español más una negra, más alguien de la raza negra. Entonces, aquí como vemos, la española tiene un vestido muy característico de la época europea, con bucles, casi igual a la de la hija, pero el tono de piel difiere por el mestizaje. Eso es lo que puedo explicar de acuerdo a lo que he leído y muchas gracias.